Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos a una sesión más. Esta ocasión estamos de manteles largos con la presentación virtual del libro Agencia Humana en el contexto educativo universitario, Constructos y Medición, libro escrito por la doctora María de los Ángeles Maitorena Noriega. Y antes de iniciar, me gustaría compartir la palabra con la doctora Yosafat Mariana Esquirreza Brauer, que es directora del apoyo a docentes e investigación del posgrado de la Universidad de Sonora. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Y siempre se confunden con mi nombre. Es Marina, no hay problema. Bueno, antes de dar inicio y primeramente agradecerles la invitación a este tan importante evento, ¿no? Entonces, si me permiten, pues voy a iniciar, en el cual les estamos dando la Universidad de Sonora les agradece la presencia de todos ustedes y para mí es un privilegio darles la bienvenida a esta tan importante actividad en la que se está poniendo en circulación un nuevo libro que ha sido generado por una distinguida integrante de nuestra comunidad. El libro que se está dando a conocer en este momento se produjo dentro de un marco novedoso de esquema de propuestas de evaluación sobre lo que se denomina la agencia humana. Y entre paréntesis quiero comentar, ni siquiera yo no conocía ese término, lo cual se me hace bastante novedoso e interesante, la cual es una facultad de análisis y toma de decisiones y que ahora está enmarcándose dentro del contexto educativo. Todo esto con el interés de incrementar la responsabilidad social de los sistemas de aprendizaje e implementando no solo a nivel institucional, sino también a nivel nacional e incluso lo considero que también puede ser implementado a nivel internacional. Este libro, desde mi óptica, obviamente conozco poco sobre el mismo, tiene dos componentes sumamente importantes. Uno es sobre la docencia y el segundo es sobre el aspecto de las investigaciones que se han venido realizando en torno a este tema conocido, denominado la agencia humana. Quiero agradecer de manera muy particular a la editorial McGraw-Hill y a Mariana por su apoyo para la edición y puesta en circulación de este libro. Por otro lado, si bien acabo de enterarme, bueno, y estoy segura de ello, de que la autora del libro va a hablar más sobre el mismo y asimismo se contará y se hablará más sobre su trayectoria, no resisto la tentación de hablar un poco sobre esto. En primera instancia, sobre la autora, quisiera destacar su vinculación que ha mantenido durante muchos años durante su trayectoria en la universidad con diferentes sectores educativos y de investigación en un área sumamente interesante de la ciencia, la psicología. Y en el caso particular de la doctora Maitorena, esta siempre se ha destacado por su notable dedicación, esfuerzo y sobre todo apoyo para que se beneficien tanto los estudiantes, la comunidad en sí de la Universidad de Sonora. En el caso del libro, voy a destacar algunas partes que se me hicieron interesantes, como es su conmovedora preocupación para utilizar los instrumentos de evaluación en busca de opciones para mejorar las condiciones educativas. Tal vez es justo por ello que el nombre que lleva es Agencia Humana en el contexto educativo, constructos y medición. Esto acorde precisamente a los retos que actualmente la universidad y el país está enfrentando en este tema tan interesante y sobre todo tan importante para el desarrollo que es la educación. El intento de abarcar este tema desde los orígenes del concepto de la agencia humana, incluyendo diferentes disciplinas, las nuevas tendencias y sobre todo en contextos académicos, es casi una osadía. Pero la lectura del libro de seguro los convencerá de que la doctora Maitorena lo ha logrado. María de los Ángeles, si así me permite llamarte, quisiera darte las gracias por compartir tus resultados del estudio sobre la educación y sobre todo para compartirnos este libro. Por último, a favor de lo que antes he mencionado, permítanme decirles unas palabras que una vez leí que se me hicieron muy sabias. La lectura es la génesis de todo lo que existe, porque de ella brotan las ideas que más tarde se convertirán en historia.
Así que a disfrutar y hacer historia con la lectura de este maravilloso libro. Muchas gracias y de nueva cuenta, bienvenidos. Muchas gracias, doctora Yosafat, por estas increíbles palabras. Y ahora ha tocado el momento de presentar a el doctor Luis Fernando Arias Galicia. Antes de darle la palabra, voy a leer un poco sobre su semblanza. El doctor cuenta con una trayectoria profesional y académica de más de 40 años. Ocupó diversos puestos en la iniciativa privada en el área de capital humano. Su último empleo fue como gerente de personal en una empresa transnacional. Después ha asesorado a diversas empresas, tanto nacionales como internacionales de dicha área. Como docente tiene experiencia en diversos niveles educativos, desde secundaria hasta doctorado después de estudiar en la Universidad de California en Berkeley. Regresó al país con el grado de Master of Business Administration. También obtuvo los grados de doctor en psicología y doctor en ciencias de administración, ambos en la UNAM. Pues no me queda más que nada recibirlo, doctor Luis Fernando. Le cedo el micrófono. Muchísimas gracias por la invitación. Celebremos con gusto, con contento, con júbilo la aparición de este libro tan importante, que se refiere a una característica netamente humana, la agencia. Maytorena, la doctora Maytorena, pasa revista desde la antigüedad a estos conceptos. Muy acertadamente se refiere a, perdón, a autores quienes han escrito sobre el tema que antiguamente se llamaba voluntad y que han dejado huella importante en este concepto. Recordemos la famosa frase del filósofo hispano-estadounidense Santayana: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y desgraciadamente vemos que esta frase, esta sentencia, pues es de validez. Actualmente seguimos repitiendo errores una y otra vez porque no conocemos la historia. Entonces, esa revisión de los autores clásicos al respecto es trascendente para entender mejor lo que ocurre en el presente. Así pues, la doctora Maytorena, muy acertadamente, se dirigió hacia el pasado para revisar estos conceptos. Y claro, después llega al presente. Pasa revista también a muy diversos autores respecto a este concepto importante y trascendente de la agencia humana. En términos generales, todos los autores están de acuerdo en que un punto trascendente es el de la fijación de metas. A este respecto, claro, no está tratado con profundidad en el libro, pero hay muchísimas investigaciones en la industria, en la banca, en el sector escolar, etcétera, las cuales indican que fijarse metas lleva a un desempeño
mucho mejor comparado con aquel en el cual no existen dichas metas. Por tanto, la agencia humana representa, inclusive desde mi punto de vista, un hito importantísimo nuevamente en la historia de la humanidad. Si no tuviéramos metas, yo creo que estaríamos todavía viviendo en las cavernas. No hubiéramos avanzado. Estaríamos viviendo bajo una serie de circunstancias lesivas. Por el contrario, hemos avanzado muchísimo. A este respecto de la fijación de metas, yo propongo incrementar el concepto con otro, que es el del diagnóstico. ¿Cómo voy a fijar metas si no sé dónde estoy? Pongo un ejemplo. Un estudiante quiere optar por una beca y necesita un promedio de 9. No es lo mismo si está con un promedio de 8 a estar con un promedio de 6. El esfuerzo en este último caso tiene que ser mayúsculo. Entonces tiene uno que saber en dónde está para después fijarse las metas y poner todo el esfuerzo necesario para lograr esos objetivos. Entonces, esto está plasmado inclusive en el famoso proceso administrativo tradicional, fijación de metas. Pero yo hago la crítica. Antes hay que saber dónde estamos. Es decir, tenemos que partir de un diagnóstico. Y precisamente en este libro hay herramientas diseñadas por la doctora Maytorena para establecer diagnósticos. ¿Dónde están los estudiantes? Este aspecto es trascendente en todos los ámbitos educativos, pero yo pienso que es más importante en el caso de México y Latinoamérica. Desgraciadamente, lo sabemos, en estos nuestros queridísimos países estamos muy mal en el aspecto educativo. Ya sabemos que en cuanto a las pruebas internacionales, estoy refiriéndome a las pruebas PISA, andamos muy por debajo de otros países. Por tanto, los instrumentos incluidos en el libro pueden ayudar a establecer diagnósticos para apoyar a los estudiantes a mejorar su aprendizaje, que finalmente puede redundar, si está acompañado de otros aspectos como el de la agencia humana, a mejorar la situación educativa de nuestros países. Así pues, el esfuerzo que ha desarrollado la doctora Maytorena, no solo para tratar el tema de la agencia, sino también y sobre todo, y aquí es donde yo pongo un valor muy
notable a este libro es en la construcción de los instrumentos, la validación, la confiabilización de dichos instrumentos que pueden servir, insisto, de diagnóstico para establecer políticas, para establecer planes, para desarrollar esta agencia en los estudiantes. Y quizá habría que realizar todavía investigaciones adicionales, como lo reconoce la propia doctora Maitorena, en otros ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de las organizaciones, estos instrumentos, quizá con pequeñas modificaciones en las palabras, pueden servir también en las organizaciones como instrumentos para la capacitación, para la formación de capital humano. Muy probablemente sí. Así es que este libro presenta una enorme posibilidad de aplicaciones en la vida cotidiana de la humanidad. Desde luego hay que resaltar la importancia, la valía en el ámbito educativo. Sin embargo, yo me pregunto, ¿podrá ser también útil este conjunto de instrumentos en otros ámbitos? Inclusive, claro, no es mi campo, la psicoterapia. Quizá también ahí se pueda ayudar a las personas a fijarse metas, a evaluar sus avances, con lo cual se lleva este concepto, estos instrumentos, a otros ámbitos, lo cual puede resultar en un avance importante, trascendente en la formación del capital humano. Capital que no solo se reduce a las instituciones educativas. De hecho, pues todos nosotros somos capitalistas, porque todos nosotros tenemos inteligencia, tenemos creatividad, tenemos valores, tenemos posibilidades de decisión, etcétera. Todo esto forma parte del capital humano y este capital humano tiene que ser incrementado en los países, en las organizaciones. ¿Para qué? Para progresar, para ir hacia adelante y además para tener una mejor calidad de vida. Finalmente, eso es lo que, desde mi punto de vista, es lo que se pretende individualmente, colectivamente, vivir mejor, tener felicidad. Así es que, insisto, saludemos con júbilo la aparición de este libro de la doctora Maitorena. Muchas gracias por concederme la palabra. Muchas gracias, doctor Luis. Agradecemos demasiado su punto de vista y sus comentarios realmente muy analíticos. Y a continuación, seguimos con la semblanza del doctor Daniel González Lomelí. Él es profesor de tiempo completo en la Universidad de Sonora, con 37 años de experiencia, miembro del cuerpo académico consolidado Problemas Sociales. También es formador de recursos humanos de licenciatura y posgrados en Unison y entre otras universidades.
especialista en temas de evaluación, desarrollo cognitivo, aprendizaje, motivación, participando en proyectos de investigación con varias universidades mexicanas y del extranjero. Pues no me queda más que nada darle el micrófono y la bienvenida nuevamente, doctor Daniel. Sí, la idea de hacer esta presentación breve es tratar de ubicar la agencia humana, que sería el concepto central que trabajó teórica y metodológicamente la doctora Maytorena en su libro Agencia Humana en el contexto educativo universitario, destacando pues el aspecto de constructos y medición, es decir, ella podemos destacar en su libro que parte, ¿sí?, de un diseño de observación que sería fijar el constructo o los constructos que quiere medir conceptualmente, ¿sí?, a partir de modelos, teorías y de toda el bagaje, ¿no?, histórico que existe sobre ese concepto. Lo que yo quiero hacer es centrar este concepto de agencia, ¿sí?, en este modelo de aprendizaje autónomo y dimensiones psicológicas asociadas. Podemos imaginarnos un cubo que tiene 6 lados y cada uno de los lados hace alusión a uno de las dimensiones que quiero destacar y donde se inserta, o voy a tratar de insertar, el concepto vertido en el libro por la doctora Maytorena. En la siguiente diapositiva aparece las acciones para aprender. ¿Sí? Esas acciones para aprender y monitorear su aprendizaje están dadas, ¿sí?, a partir de lo que se conoce en psicología como estrategias de aprendizaje, estrategias de autorregulación, y ahí es donde empieza, ¿sí?, a actuar, ¿sí?, los conceptos de agencia humana en el modo de agencia personal. La doctora Maytorena habla de agencia personal, de agencia mediada y de agencia colectiva. En este caso, para esta dimensión del aprendizaje, de acciones para aprender y monitorear lo aprendido, pues tiene que desarrollar y aplicar, ¿sí?, los elementos relacionados con la agencia personal. En una siguiente avanzamos y está otra dimensión o otra cara del cubo, que sería la evaluación. Aquí, para ligarlo al concepto de agencia humana, tendríamos que hablar de una evaluación de aprendizajes, así en plural, en el sentido de que en este caso hay diferentes acercamientos a la evaluación de los aprendizajes en la universidad. Entonces, desde la evaluación tradicional o la evaluación dirigida por el profesor, planeada por el profesor, hay ocasiones en que también hay evaluación colegiada, ¿sí?, donde un solo examen evalúa diferentes contenidos y está generado o es responsabilidad de un colectivo de docentes. Pero también hablamos de evaluación de pares entre estudiantes y de autoevaluación. Entonces, en esta otra cara, en esta otra dimensión del aprendizaje autónomo, aparecen otros aspectos de la agencia humana, en el sentido de que tiene que tener herramientas el estudiante, estrategias para evaluar su propio monitoreo y evaluar su propio aprendizaje, prepararse para la evaluación dependiendo de en qué contenidos, áreas, habilidades, desempeño va a ser requerido, ¿sí?, su ejecución. También entran los estudiantes en la parte de los colaboradores en el aula, como evaluación por pares, o en la preparación de las evaluaciones en equipos de trabajo, que hay veces que profesores diseñan ese tipo de preparación para el examen. Y claro que también entra el profesor como mediador, ¿no? En el concepto, en el libro de agencia humana, el concepto el nuevo concepto que se destaca es el profesor como un mediador, ¿sí?, mediador de los aprendizajes. Y en otra fase, en otra dimensión, aparecen los materiales didácticos innovadores. Estos materiales didácticos innovadores, el estudiante debe desarrollar estrategias asociadas a la agencia personal, estrategias que le permitan identificar, ¿sí?, el documento, los materiales, el requerimiento que le exige cierto contenido. No todos los textos, o no todos los artículos, o no todos los materiales que le llegan al estudiante tienen el mismo tratamiento didáctico, ¿no? Y este material innovador también es desarrollado por profesores. Ahí aparece otra vez la importancia de la mediación en papel mediador del docente,
¿sí? Que hace referencia, Maytorena, en cuanto a la agencia mediada. En otra fase aparece la instrucción, ¿sí? Pero es una instrucción a la medida de los estudiantes, a la medida del que aprende. Entonces, aquí el papel mediador del docente que propone Maytorena está pintadito, está a la medida de este modelo, ¿sí? De aprendizaje autónomo. No podemos tener estudiantes autónomos si no generamos en los docentes, en los colectivos académicos, instrucciones a la medida del que aprende. Y aquí voy a tomar lo que dice el doctor Galicia, a partir del diagnóstico de cada uno de los estudiantes que tengo enfrente. Una más, habla de la motivación para aprender, ¿sí? Entonces, no solo el estudiante agentivo, no solo tiene que tener estrategias cognitivas, sino también tiene que tener estrategias motivacionales, inclusive meta motivacionales, para poder establecer, ¿sí? El esfuerzo, dedicación, horas de lectura con relación a la tarea que tenga enfrente, ¿no? Ya sea para una clase, una tarea dentro de la semana, una tarea de fin de semana, un trabajo, o también la motivación para preparar un examen. Y la sexta cara o dimensión de este modelo está relacionado con el aprendizaje social. Aquí entran en juego tanto la agencia colectiva en el sentido de los pares académicos en la Universidad de Sonora, en este caso, porque ahí se hizo el trabajo, y el aprendizaje social da la posibilidad de que el estudiante por sí solo puede llegar a un nivel de dominio de algún contenido particular, pero sí puede, estoy pensando en el concepto de zona de desarrollo próximo, puede llegar a un nivel, sí, deseado, que sería la meta de la que hablaba Fernando, la meta deseada en cuanto a aprendizaje en cada una de las materias o en cada una de las unidades temáticas. Y ahí sí requiere, pues, tanto del estudiante, del par académico como del docente para poder generar ese aprendizaje social. Y todo esto está, ese círculo está centrado o está cubierto, ¿sí? Por las creencias epistemológicas del que aprende y una más, por las creencias epistemológicas del que enseña. Avanzamos una más. Y eso nos da una visión de la importancia de la agencia personal, una más, la agencia mediada o próxima y la agencia colectiva. Entonces, traté de integrar dentro del proceso de aprendizaje autónomo y las dimensiones psicológicas asociadas, ¿sí? Estos excelentes constructos asideros como la agencia personal, la agencia mediada y la agencia colectiva, ¿sí? Cómo nos permiten no solo evaluar y medir, sino establecer un punto inicial y establecer una meta deseada hacia dónde queremos llevar el aprendizaje de nuestros estudiantes, tratando de hacer un aprendizaje autónomo, aprendices autónomos, con ayuda de estas herramientas teóricas y también empíricas, ¿no? Que tienen validez, confiabilidad, validez, y que muy pocas veces se ve que esta validez está generada a partir de análisis factoriales confirmatorios, no son análisis factoriales exploratorios, son confirmatorios, ¿no? Entonces, y cumplen los criterios establecidos a nivel internacional. Entonces, solo para cerrar, felicidades, me uno a la felicitación de todos los presentes con relación al trabajo que nos brinda la obra de la doctora Maytorena. Gracias. Muchas gracias, doctor Daniel. A continuación le cedo la palabra a la autora del libro, la doctora María de los Ángeles. Denme un segundito solamente. Y antes de cederle la palabra, me gustaría leer un poco más de su semblanza para que conozcan un poco más de ella. Prácticamente la doctora es doctora en Ciencias Sociales, recibió mención honorífica por sus estudios de maestría y doctorado, obtuvo el tercer lugar nacional de tesis de literatura en el Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología. Es profesora de licenciatura y psicología
y la maestría en innovación educativa en la Universidad de Sonora. Y ahí tengo un segundito que se me olvidó aquí. Sí, en el maestría en innovación educativa, perdón, Universidad de Sonora, y ha dictado los cursos de estudiantes y docentes en la educación media, superior y superior, candidata a investigadora nacional. Su participación en proyectos de investigación incluye estudios de modelos teóricos, psicométricos y derivaciones tecnológicas para la medición en el fomento de aprendizaje estratégico. Ha publicado más de 40 artículos científicos en revistas indizadas y libros, así como más de 15 libros y manuales versados sobre procesos psicológicos asociados al aprendizaje. Pues no me queda más que nada darle la bienvenida nuevamente y le cedo todo el panel. Muchas gracias. Nomás no es el premio de literatura, es el premio de licenciatura, tesis de licenciatura. No, de literatura no. Perdón, muchas gracias. Primero que nada, a mí me gustaría, pues, ¿qué más? Que platicarles un poquito sobre el contenido del libro, pero antes de eso, muchas gracias por las palabras de todos, tanto de la doctora Yosafat como del doctor Luis Fernando Arias y del doctor Daniel González Lomelí, que muy amablemente y gustosos aceptaron ambos ser los presentadores de esta obra que nos une en esta ocasión. Me dan muchas ganas de seguir trabajando, me motivan, que les haya gustado mi trabajo, que reconozcan, y ya estoy llorando, que reconozcan el tiempo que se ha dedicado y que se ha invertido a beneficio del proceso de enseñanza y principalmente los aprendizajes. Este libro, entonces, es como ya lo han comentado las autoridades y las personas aquí, es producto de una revisión teórica de varias disciplinas, no solo de la psicología y de investigación. En ese sentido, tiene aportaciones teóricas, metodológicas, pero también aportaciones prácticas, de tal forma que para un profesor y para un estudiante también es útil no solamente su lectura, sino también su uso. En el sentido de que las ideas generadas en este libro, productos de investigación y probadas, como ya lo han comentado, se pueden llevar y esa es la idea, al salón de clases, la función del profesor como mediador, diseñar estrategias que permitan fomentar la agencia en los estudiantes, utilizar el instrumento, como bien lo comentaba el doctor Arias, como diagnóstico para conocer, en este caso, pues específicamente los niveles de agencia que poseen los estudiantes y de ahí tomar el punto de partida. Si bien requiere trabajo también de saber ampliar el concepto de previsión también en términos del diagnóstico, del punto de partida que mencionaba el doctor Arias, y no sé, conocer también tal vez las estrategias metodológicas, el contenido del instrumento a partir de los resultados de investigación, pero eso no significa que lo logrado en este momento no pueda ser de utilidad para la práctica docente y para los estudiantes, porque también los estudiantes específicamente, más específicamente los estudiantes de educación superior y los de posgrado, al revisar esto también pueden ellos conocer qué otras estrategias diferentes a las que están empleando como estudiantes les van a permitir llegar a donde quieren llegar en esa profesión que están estudiando, en esa área disciplinar en la que se quieren dedicar.
Y entonces estos 9 capítulos que contiene el libro permiten hacer primero ese recorrido teórico sobre el concepto, la adaptación del concepto al contexto educativo, la forma en la que ese concepto se probó empíricamente con el diseño del instrumento y la puesta a prueba. Y finalmente, en el último capítulo, en donde además de las conclusiones, presento también qué sigue, ¿no? ¿Qué falta por hacer? Pues mucho, ese es el primer paso hacia aunque es un concepto muy antiguo, es un concepto referido en otras disciplinas también, no nada más en la psicología. A mí también me pasó lo mismo que cuando digo, estoy trabajando sobre agencia y me dicen qué es, pues yo también dije, ¿qué es eso, no? Y entonces, cuando me lo encontré en las lecturas y empecé a investigar, dije, pues esto es lo que hay que fomentar en los estudiantes. Este es nuestro trabajo, sobre todo en estos tiempos en los que los retos de la educación superior siguen siendo la calidad educativa. Claro que también la búsqueda de la equidad y la inclusión, pero ¿de qué nos sirve tener estudiantes con diferentes características si no les estamos brindando una serie de aprendizajes de calidad que realmente les permitan ser generadores de propuestas y desarrolladores de habilidades, y en ese sentido, pues aprendizajes autónomos, ¿no? Todos sabemos que los estudiantes universitarios, pasar por la educación superior, llegar a la educación superior no significa ya terminé de estudiar. Al contrario, es una continuación, una preparación continua, y en ese sentido, pues sí es muy importante que los estudiantes sean aprendices autónomos, no solamente durante su estadía en la universidad, pero es ahí en su estadía en la universidad en donde tendrán que fortalecer las habilidades que ya poseían y desarrollar nuevas, ahora profesionales, para que les permitan precisamente cumplir su cometido con esa responsabilidad social que también implica la formación universitaria. Entonces los invito a leerlo, pero principalmente a usarlo, como les digo. Y pues muchas gracias de nuevo, muchas gracias por sus palabras. Y a ustedes por la presentación y por el evento también. Magrau Gil. Muchas gracias, doctora María. En un momento vamos a empezar con la dinámica de preguntas y respuestas. Es el momento para que puedan empezar a generar estas preguntas a través de mediante el chat. Mediante llegamos a esa sección, le cedo la palabra a mi compañera Susan Cabañas para que nos dé un poquito más de información de los puntos de venta donde podemos encontrar este libro. Gracias, Eric. Buenas tardes a todos. Pues primero permítame felicitar a la doctora Maitorena, enhorabuena. También para nosotros ha sido un gusto trabajar en conjunto con la Dirección de Vinculación y Difusión de la Universidad y con usted. Es un privilegio también sumar esta obra al catálogo de McGraw-Hill. Y bueno, pues en pantalla podemos ver cuáles son los puntos de venta en los que podrán localizar la obra para nuestros asistentes. Tenemos un descuento especial del 30% de descuento, vigente hasta el 20 de noviembre. Pueden contactarnos a través del correo libros@unison.mx y también en la página de la librería de Unison, librería.unison.mx, y también a través del e-commerce de McGraw-Hill, que podemos ver también en pantalla, que es la dirección, es www.mheducation.com.mx. Entonces tienen un descuento especial a los asistentes, un 30% de descuento a través de Unison, para que puedan ya compartir con este material. Está disponible tanto en formato impreso como en formato digital. Y bueno, únicamente hacer una invitación también a todos nuestros asistentes, reiterar que para McGraw-Hill ha sido un privilegio trabajar y ser parte de esta obra. Tenemos una experiencia de más de 120 años trabajando para la educación a nivel internacional. Tenemos un catálogo bastante atractivo de publicaciones que ha ido poco a poco fortaleciéndose también con esta tendencia de tecnología educativa. Y en este tema que nos compartían nuestros
colaboradores, la doctora Maitorena, sobre la importancia del capital humano, la importancia de sabernos adecuar ante el mercado, ante las necesidades, que no es exclusivamente de la educación, sino también del campo laboral. Bueno, pues McGraw-Hill puede ser un aliado. Hemos publicado recientemente con grupos de investigación y universidades nuestro modelo de publicación custom que ponemos a su disposición. Contáctenos. En pantalla pueden ver ustedes nuestros correos electrónicos, tanto de Eric como de su servidora, para que podamos asesorarles sobre cómo publicar con nosotros. Para la Universidad de Sonora agradecemos infinitamente a la Dirección de Apoyo de Vinculación y Difusión de la universidad, por supuesto también a la Dirección de Investigación y Posgrado, y pues muchísimas gracias, enhorabuena, gracias por haber participado con nosotros, doctora. Felicidades. Muchas gracias, Susan, por esta información. Prácticamente revisando el chat, más que nada hay más agradecimientos. Yo creo que quedó muy clara o muy específica todas las reseñas que dieron tanto el doctor Daniel, el doctor Luis, y usted, doctora María, también podrá revisar en el chat. Prácticamente todos están como muy felices por esta nueva obra. Sí, muchas gracias. Pues prácticamente agradecemos mucho la presencia hoy de todos, el poder colaborar y el mejor de los éxitos para esta sesión. Y antes de cerrar la sesión, solamente hacerles hincapié que pueden revisar esta sesión. Posteriormente estará en nuestras redes sociales, básicamente en nuestro YouTube. Yo se las haré llegar personalmente por vía correo. Y también pueden estar pendientes de nuestras redes sociales de McGraw-Hill para que puedan ver este tipo de sesiones a lo largo de lo que tenemos este año. Pues muchas gracias a todos. No sé si quiera decir unas últimas palabras, doctora María. Pues muchas gracias nada más. ¿Qué más? Por sus felicitaciones, por sus comentarios. Principalmente, de verdad, estoy muy agradecida con la Universidad de Sonora por el apoyo, con la editorial, en representación de, por supuesto, Mariana, la maestra Mariana Liubarets y la doctora Yosafat, que no dudó en aceptar apoyarme en este evento cuando le hice la invitación. Y también académicamente, muy especialmente a los presentadores, porque a ambos les ha gustado mucho el manejo del tema desde que lo conocieron. Por ejemplo, el doctor Luis Fernando aceptó ser el autor del prólogo, y el doctor Daniel González pues me ha coachado desde siempre, ¿no? Ambos en la Universidad de Sonora, y entonces su participación en mi formación ha sido fundamental. Y pues no podía faltar también como invitado para presentar esta obra. Solamente agradecer, invitarlos a que de veras no, es muy importante que no solo lean la obra, que la usen, que realmente apliquen las estrategias, las recomendaciones, lo podríamos decir así, porque no es un manual, ¿no? Sí, pero con la lectura de la obra sí surgen recomendaciones para la mejora de la práctica de la enseñanza y la generación de aprendizajes. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias y nuevamente agradecemos a la Universidad de Sonora por todo el apoyo, la colaboración para poder llevar a cabo este gran evento. Muchas gracias, doctor Daniel. Muchas gracias, doctor González, doctora Josafat, y nuevamente a la ingeniera América y a la maestra Mariana por todo el apoyo. Muchas gracias y que pasen muy buena tarde.